Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Agradecemos que nos sintonicen, que estemos siempre en contacto, estudiando la palabra de Dios, intercambiando pensamientos, reflexiones, y especialmente al mirar la palabra de Dios en estos temas que examinamos, el segundo Sinaí, y especialmente a Jesús en su relación con el sábado y con la ley de Dios en general. Estamos tratando temas que tienen que ver con profecías bíblicas, es decir, cómo Jesús miraba las profecías, cómo Él las entendía y deseaba que la gente lo pudiera comprender. Y en el caso especial de esta profecía de la abominación desoladora, que llegaría a todo el planeta, de acuerdo a la profecía de Daniel y de Apocalipsis en particular. Es tan importante que podamos examinarlo, mirarlo, para que así nos sintamos seguros, tranquilos de que estamos estudiando la palabra, caminando el camino que Dios quisiera para hacerle frente a los eventos futuros que eventualmente tendrán que llegar. Vamos entonces a examinar profecías que ya miramos en relación a estos temas de Jesús exaltando la ley de Dios, como la que aparece en Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 3. Allí se nos dice que todas las naciones irán a Jerusalén. Esto es una profecía real. Jerusalén, entiéndase allí el pueblo de Dios que levanta en alto los mandamientos luego que se haya vencido al enemigo en esa apostasía mundial y especialmente lo que tiene que ver con el Armagedón. Este es otro tema que también miraremos más adelante. Esto es la embestida final que el enemigo hace contra el pueblo de Dios, que levanta la ley, aquella ley que Jesús exaltó en sus días, los discípulos en los suyos, y a lo largo del tiempo exaltar la voluntad de Dios, la ley de Dios, de modo que el Señor observa desde el cielo. Y el enemigo, Satanás, que arrancó con su rebelión contra la ley de Dios, tanto en el cielo que arrastró la tercera parte de los ángeles, y luego instala la rebelión aquí en la tierra en la forma en cómo encara la voluntad de Dios ante Adán y Eva, tema que estudiamos. Y a partir de entonces lleva a la humanidad en rebelión, excepto aquella gente que le es leal al Señor. Vamos a ver entonces Isaías capítulo 2, los primeros versículos, para ver que finalmente habrá una sumisión de las naciones a la ley del Señor. Dice allí: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, al final de los tiempos, y yo agregaría, después del Armagedón. Qué fascinante es estudiar estos temas de la profecía y ver cómo todo va encajando cuando miramos atentamente el plan que Dios tiene para las naciones. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bien, esta profecía que habla de la sumisión de las naciones, tal como cuenta. Podemos quizás mirar un texto que aparece en Apocalipsis. Vamos a abrir en el capítulo 22.
Versículo 23 en adelante, del capítulo 21, desde el 23 en adelante, se nos habla de aquel tiempo posterior al final de las cosas, posterior al Armagedón, el gran encuentro, la gran guerra que se producirá para destruir al pueblo de Dios. Bien, después de ello, se van a hablar de las naciones que se someten al Señor. Es una profecía. Miremos cómo se expresa 21, 23 en adelante. La ciudad santa, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a la santa ciudad. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, no hay más peligro, no existe más Satanás, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a esta santa ciudad. Bien, y tenemos este último texto también, del capítulo 21. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Notemos, amigos, este es el plan que Dios pone de que seamos sumisos, seamos obedientes a sus mandamientos, porque quien es desobediente, Dios le llama inmundo, es decir, rebelde, viola los mandamientos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos son los que tienen acceso para entrar en esa ciudad santa. Vamos a mirar a continuación un texto de 1 de Timoteo capítulo 3, el propósito de la ley. Vamos a ver allí, y por qué la palabra inmundo también, que Dios no va a permitir, y por ello entonces el Armagedón, este es el gran desenlace, el intento del planeta de destruir a los creyentes. De eso trata el Armagedón, Apocalipsis capítulo 16. Se ha hecho mucha versión de guerras y conflictos armados, pero al leer atentamente el texto bíblico, el Armagedón es el intento de destrucción del pueblo de Dios, que levanta en alto los mandamientos de Dios, como menciona Apocalipsis 14, 12. Ese es el cierre del mensaje triple angélico, 3 ángeles que predican al planeta. Es simbólico, son los predicadores en todo el mundo que llevan a la gente a tomar conciencia de que hay un enemigo llamado Babilonia, hay una bestia sobre la cual la ramera monta y que hay que denunciarla como tal, y el pueblo de Dios levanta en alto los mandamientos. Leemos 14, 12 de Apocalipsis para mirar el cierre de ese triple mensaje de ángeles. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Miremos también el tema del Armagedón, ese conflicto de intentar destruir al pueblo de Dios, que aparece en Apocalipsis capítulo 16. Desde el versículo 12, esto es simbólico, ya es el tiempo de las plagas. Ya no hay más misericordia, son los castigos finales, las 7 plagas finales sobre el planeta. El 6º ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Acordémonos que Babilonia está rodeada por el río Éufrates y los mensajes de los predicadores es dirigirse contra Babilonia y lo que la sostiene, que es el gran río Éufrates, y que lógicamente es simbólico, de acuerdo a Apocalipsis 17:15, que menciona que las aguas que rodean a Babilonia son naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Bien, acá dice que derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esos reyes son mencionados en el capítulo 19, es el descenso de la venida de Cristo con todos sus ángeles. Y esta figura que estamos mirando acá está basada en un hecho real, cuando el rey persa Ciro, que venía del oriente para atacar a Babilonia, hizo secar el río Éufrates. Esto cuenta Herodoto en su libro Historias. Y lo hizo secar y allí en seco pasó a sus soldados y entonces pudo tomar Babilonia y destruirla. Así también Jesús, como una figura o un cumplimiento de Ciro, también Él viene para secar el Éufrates y rescatar a los que están presos en Babilonia. Miremos cómo lo va a expresar entonces Apocalipsis 16, leamos el versículo 13, seguimos avanzando todavía. 13 dice,
Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, batalla que en el versículo 16 le va a dar el nombre. Miremos el 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Por qué decimos que esta es una lucha espiritual? No una lucha de tanque contra tanque, de nación contra nación, no. Porque en el versículo 15, allí incrustado antes del 16, Jesús claramente le dice a quienes van a ser víctimas del Armagedón, que es su pueblo, cuiden bien sus ropas espirituales, porque esto es lo que les va a dar la certeza de enfrentar airosamente, de salir victoriosamente del Armagedón. Leemos otra vez el 14, ahí tenemos el 15 y luego el 16. Vamos a ver la progresión de esta gran lucha que espera el pueblo de Dios al final del tiempo. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el consejo que Jesús da a sus hijos antes del Armagedón. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas blancas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, cuiden sus ropas espirituales. Y entonces sí cae el Armagedón. A continuación, siguiente versículo. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amigos, vamos a estudiar esto más adelante. Solamente quiero anticipar que allí aparece la hueste de enemigos atacando al pueblo de Dios que levantó en alto la ley de Dios. Dijimos, levantan en alto cuando dicen, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En eso consiste entonces el poder de estos santos que pelean contra toda la hueste de, ahí leíamos, reyes de la tierra, los moradores, los 3 espíritus inmundos a modo de ranas, habla de Satanás, de la bestia, del falso profeta, en fin, todos los poderes unidos, coligados, que están en un plan que es destruir a este reducto que es el último que queda, destruyendo el cual Satanás tiene posesión del planeta. ¿Por qué? Porque estos son los que se oponen a Satanás levantando la ley de Dios. Noten ahora en 1 de Timoteo capítulo 1 cómo Dios se refiere a toda esta gente, los enemigos de Dios, violadores de la ley. 1 de Timoteo capítulo 1, desde el versículo 8 en adelante, miremos lo que dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Notamos, la ley de Dios es dada contra esa gente para que tomen conciencia de la situación en que están perdidos, la ley es un estándar muy alto, es la voluntad de Dios. Perdidos solamente que pueden ser rescatados si tan solamente se humillan, se inclinan y piden la mano auxiliadora de Jesús que los rescata de su naturaleza mala para que entonces puedan ser salvos y formar parte del otro grupo que es el que defiende los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero mucha gente que ama el pecado, ama la fornicación, ama la mentira, ama el engaño, ama el robo, etcétera, etcétera. Entonces, si ellos aman el pecado, ¿cómo pueden anhelar ser transformados, ser cambiados? Es una situación muy triste y por la cual debiéramos orar tanto, especialmente cuando tenemos seres amados que están en esa condición. ¿Cuántos hay que amamos a nuestro querido ser amado? Nuestro hijo, nuestro cónyuge, nuestro padre, nuestro primo, nuestros parientes, que quisiéramos que cambien su conducta. Y ellos no quieren seguir con lo suyo. Y lógicamente van a heredar el castigo. Demos un simple ejemplo. Yo estaba leyendo allí un poquito
cronología de Ramón Valdés, famoso personaje del Chavo. Y el hombre muy querido, muy simpático, muy agradable, a todos nos agrada. Pero él no quiso soltar un problema personal, que fue el cigarrillo. Y si bien murió ya mayor, el hombre, muy, muy grande, anciano ya, no obstante, podría haber vivido o un poco más, o al menos tener la bendición de que por haber abandonado el cigarrillo, porque fue lo que finalmente lo llevó a la tumba, no lo quiso hacer, aunque los médicos le decían que dejara el cigarrillo, no lo quiso hacer. Así, amigos, pasa con muchos de nosotros, que no queremos soltar algo que nos daña y que es pecaminoso, y que Dios va a juzgar. ¿Quiénes somos para juzgar nosotros? Nadie, nadie juzga. Es el Dios el que juzga, pero tenemos que enseñarnos, amonestarnos mutuamente. En este proceso de apostasía mundial contra la ley de Dios, que la Biblia le va a llamar abominación desoladora, es lo que estamos estudiando y en lo que Jesús le dio importancia en sus días cuando Él inició ese movimiento con su persona, cuando Él dijo en Mateo 5, 17, no penséis que yo vengo a atacar, a abrogar la ley. La gente podía creer que Él con su mensaje estaba cambiando a Moisés, dejando de lado a Moisés. No, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, o anular la Biblia. Yo no vengo para anular, vengo para cumplir, para darle pleno cumplimiento, plenitud a la enseñanza que dio Moisés. Si Moisés dijo tal cosa, yo la voy a llevar a cabo. En lugar de oponerse a Moisés, a las leyes de Moisés, lo que hizo Jesús fue oponerse a las leyes de los hombres que obstaculizaban a Moisés. Es el caso de, vamos a mirar un ejemplo, en Marcos capítulo 7, Jesús muestra la contradicción entre la ley de Moisés, es decir, es la ley de Dios que le da a Moisés y quedó como nombre ley de Moisés. Vamos a tomarlo como tal. Y entonces las leyes de los hombres se las ingenian para obstaculizar la ley de Dios y entonces Dios se fastidia. Lo demuestra Jesús en Marcos capítulo 7. Vamos a leer texto que lo hemos estudiado un sinnúmero de veces, pero para reafirmar el principio de que Jesús es el que inicia el movimiento de levantar en alto la ley de Dios, hundir las leyes humanas, prescripciones, inventos, tradiciones humanas que obstaculizan la ley de Dios. Y ese movimiento que hace Jesús lo siguen los discípulos, los 10 mandamientos, y hasta el final del tiempo, ya cuando el pueblo de Dios, poco antes de la venida de Cristo, tienen que levantar los 10 mandamientos. Allí la apostasía universal o abominación desoladora se opone, y ya miramos que la ley de Dios, como decía primera de Timoteo, capítulo 1, la ley de Dios no fue dada para el justo, fue dada para el pecador. Y allí enumera los tipos de personas, y muchos de ellos podrían cambiar si quisieran, no ser más homicidas, matricidas o patricidas, no ser más sodomitas o fornicarios, no ser más perjuros, etcétera. Ahí se menciona, si quisieran. Pero es aquí que la ley de Dios sigue adelante hasta que va a triunfar y con ella todos los que creyeron, la amaron, que lucharon contra sus propias pasiones. Nadie es ángel. Los que estamos acá somos tan humanos, ustedes y yo, estamos en el mismo bote, con las mismas tendencias, las mismas inclinaciones, algunos más, otros menos, y orando al Señor para que Él nos sostenga y que luchemos, que el mayor enemigo somos nosotros, no el prójimo, no el vecino, soy yo que lucho contra mi propia inclinación mala para sujetar mis pensamientos, mis deseos, para hacer lo que a Dios le agrada y así crecer y triunfar. Bien, este plan que inicia Jesús sigue así adelante a lo largo de los siglos, con creyentes que levantan en alto los mandamientos de Dios hasta que el colapso final, el Armagedón, que es la muestra de todos los poderes unidos de la tierra para aplastar a esta gente. Y el consejo que Jesús da, que hemos leído en Apocalipsis 16:15, tú guarda tus ropas. Jesús está de camino, los reyes del oriente están bajando. Esto es Apocalipsis 19. Allí el verbo de Dios tiene en un caballo blanco, dice allí el símbolo, y huestes de ángeles que le acompañan. Mientras baja, allí el Armagedón en la tierra es el intento de destrucción del pueblo de Dios que levantó en alto los mandamientos. Miremos entonces a continuación cómo Jesús vindica la ley de Dios, pero aplasta las leyes humanas o tradiciones de los judíos de aquel tiempo. Esto aparece en Marcos capítulo 7. Vamos a leer
los 4 primeros versículos y luego entonces el versículo 9 en adelante. Miremos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Miremos todavía el versículo 5. Ya que le increpan a Jesús, Jesús se las devuelve con estas palabras. O ellos pronuncian la queja. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Él responde, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como dice en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas inventos humanos, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamiento de jarros, lavamiento de vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y veremos el 9 entonces. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, y va a dar a continuación un ejemplo, una prueba. Porque Moisés dijo, esto es ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y este es el castigo por violar la ley. Acordémonos que todo mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento lleva también su penalidad. Y hay quienes critican diciendo, si ustedes defienden el sábado, entonces también promuevan el castigo por violar el sábado, como cuentan los libros allí del Antiguo Testamento, de aquel individuo que recogió leña en sábado y fue apedrado. ¿Ustedes acaso lo apedrean también? Si tomamos esa postura, ignorando que las penas o castigos de las violaciones, Cristo las pagó, el mandamiento sigue en pie. Ejemplo es este mismo mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Si alguien viola el mandamiento, deshonra a su padre, ¿acaso lo vamos a apedrear? No, la sociedad no lo permitiría. A lo sumo puede ir a la cárcel, si es que va. Pero el castigo ya Jesús lo pagó en la cruz, pero el mandamiento sigue con toda su fuerza. Y si el individuo no se arrepiente, el castigo caerá sobre él también. Así ocurre con todos los otros mandamientos. Todos llevan penalidad. O aún Jesús cuando dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo, te enojas contra tu hermano, ya es culpable. ¿Qué hacemos cuando nos enojamos con el hermano? O le decimos estúpido, porque nos ganó la ira. ¿Qué hacemos? Ya estamos perdidos. ¿Hay que apedrear a la persona? No. Jesús pagó la pena de las culpas de los pecados, el castigo, lo pagó en la cruz. Pero si yo he aquí que me he extralimitado y en mi ira, en mi enojo, insulto a mi hermano y le llamo estúpido, estoy muy enojado. ¿Cometí pecado? Claro que sí. Pero puedo pedirle perdón a Dios porque Él me puede perdonar, ya que el castigo de ese pecado Jesús lo pagó. ¿Se entiende? Así también con la violación del sábado. Si el Señor pide que guardemos el sábado y alguien lo viola, Dios le pide que el individuo reconozca la falta, que pida perdón, Dios lo rehabilita, pero el castigo por esa violación Jesús la pagó. Miremos entonces ahora en el versículo 10, 7, 10, estamos mirando el ejemplo que Jesús trae del mandamiento de Moisés, el 5º mandamiento del Decálogo y su correspondiente castigo. Marcos capítulo 7. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esa es la pena, el castigo por violar el mandamiento. Pero ahora veamos el invento humano. Pero vosotros decís, basta que un hombre diga al papá, a la mamá, es corbán, palabra hebrea que significa ofrenda, todo aquello con que me gustaría ayudarte, papi, pero lamentablemente lo que tú me estás pidiendo, sea lo que fuera que el padre le pidiera alguna bendición al hijo. Hijo, préstame la cortadora de césped, por decir algo. O hijo, préstame el cuarto que tú tienes, quisiera pernoctar allí con tu mamá. O préstame la frazada, la cobija, lo que fuera. Y el hijo que le responda, papi, ¿cómo me gustaría darte? Pero esto es corbán, es una ofrenda que ya he dedicado al Señor. ¿Qué ocurre a continuación? Siguiente versículo. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre,
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El maestro fue realmente un verdadero reformador. Tiró abajo todo el sistema y fue conocido. Por eso fue tan mal conceptuado, tan mal percibido por los fariseos. Él no se sujetaba a ninguna de esas leyes que obstaculizaban el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Jesús vino para exaltar el mandamiento. ¿No lo decía así la profecía de Isaías 42, 21? Miremoslo. Pero los judíos no lo entendieron así. Creían que él atacaba todo el sistema. De hecho, lo atacaba porque estaba todo corrompido. Isaías 42, 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Y hacer esto significaba tirar abajo el sistema humano que obstaculizaba el cumplimiento del mandamiento, como acabamos de mirar con el Corbán. Bien, si Jesús actuaba de esta manera, sus discípulos, sus seguidores, van a seguir en esa línea, exaltando el mandamiento y cuestionando las prescripciones humanas que van en contra de la honra a ese mandamiento, que obstaculiza el mandamiento. E incluso a la hora de discernirlo, que hay gente que se confunde, pero ¿no era esto también que, no, eso es un invento humano, un invento medieval? Cuando uno recuerda en aquel tiempo medieval que era sagrado mirar las reliquias de los santos y que había méritos en mirar las reliquias, o por qué fue el gran conflicto por lo cual surge Lutero en protesta, cuando se estaban vendiendo indulgencias para remisión de los pecados. Una historia vieja. Que alguien diría, pero ¿por qué estamos abriendo heridas? No se trata de abrir una herida, se trata de conocer hechos históricos y que no vuelvan a repetirse ahora. Y es que cuando se miró que se aparta de la ley de Dios para recibir el perdón de Dios, y en lugar de ello hay que comprar el perdón, y comprando el perdón uno pone la moneda y entonces recibe el certificado y ya tiene el perdón. Y Dios dijo, oren al Señor, allí está Cristo que intercede y Él perdona. O que por tirar una moneda, allí el muerto en el purgatorio ya salta al cielo, por tirar la moneda. Y hacer entonces oraciones y misas para lograr esta ventaja, este beneficio, cuando la palabra de Dios enseña otra manera de estar seguros de que Dios salva a la persona. Y que esté en gracia, si llega a morir, para que Dios le pueda dar el absoluto perdón y reposo, y la resurrección para que herede la vida eterna. Pero si vamos a negociar con esto, por algo Jesús les llamó, cuando entró al templo de los judíos, vosotros habéis hecho la casa de Dios una cueva de, ¿se acuerdan? Ladrones. Bien, Jesús era contundente al señalar estas cosas, por eso no lo querían. Y estas son las lecciones que hasta el día de hoy tienen que estar frescas. Esto es que Dios quiere que su pueblo levante la ley de Dios, como lo hizo Jesús. Y aunque el estándar se pone alto, siempre recordemos esto. Y por ahí puede ser hasta asfixiante, como seres humanos. Porque cuando levantamos un mandamiento, voy a tomar el simple ejemplo como varón, como hombre, el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Y el varón que escucha esto y para colmo como Jesús aprieta el mandamiento, porque si miras a una mujer para codiciarla, ya lo has transgredido, así que córtate la mano, sácate los ojos. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 5, versículo 27, 28. Sin embargo, a pesar de que el mandamiento es andar, el estándar es alto, lo que el hombre ha hecho en general es bajar el estándar para que se acomode a nosotros. No, lo que Dios quiere es que estando el estándar alto, la norma alta, nos eleva, como cuenta la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Somos participantes de naturaleza divina. Y entonces, con el poder de Dios, mirando la ley de Dios, hay un cambio en el corazón por el cual nos elevamos. No porque uno tenga voluntad o por las buenas obras. Hay un poder que está operando en el corazón para hacer mejor las cosas. Miremos cómo lo expresa la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Al participar de esa naturaleza, hay algo adentro, en el interior, que va cambiando, tal como Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo que pregunta, ¿y esto cómo es? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Y Jesús le aclara, tú tienes que nacer de agua y del Espíritu, para que entonces puedas heredar al cielo. Y entonces Jesús aclara lo que es el nacimiento del Espíritu. El del agua es fácil de imaginar, es el bautismo por inmersión, pero el del Espíritu. Entonces Jesús saca el ejemplo. Vamos a leerlo en Juan capítulo 3. Versículo 5, leemos bien allí. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne se queda acá, es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, y aquí, amigos, es lo que debiéramos procurar, porque cuánta gente nació en este mundo, se queda acá porque no hay un cambio en su alma, y Dios quiere que todos tengan un proceso de renovación en su espíritu, como leemos a continuación. No te maravilles de que te dije, y además de remate se lo está diciendo un alto dirigente, un alto teólogo, Nicodemo, que era miembro del Sanedrín, un experto en Biblia. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es llamativo que el uso de la palabra, tanto en el arameo como en el griego que está aquí escrito, de viento y espíritu, es la misma palabra. Así que Jesús hizo un juego de palabras. Allí, el viento en griego es neuma, de ahí viene neumático, es algo que tiene viento, aire. Neumonía, allí nuestros pulmones tienen aire, pero hay una enfermedad. Entonces, el concepto de pneuma es que tiene aire y también significa espíritu. Entonces, el viento, el neuma, va por donde quiere. Tú oyes el sonido, sientes el efecto, pero no sabes si va para la izquierda, para la derecha. Así opera el neuma, el otro, el Espíritu Santo, que también va por donde quiere. Tú lo sientes y efectivamente uno siente adentro cosas, querer cambiar, siente algo distinto. Siente hasta incluso lo que antes le gustaba, ahora le aborrece. Antes le gustaba salir de parranda, andar con amigotes, hacer cosas raras con el cuerpo. Hoy siente rechazo, no lo quiere hacer. Y lo que antes aborrecía, no me hablen de Biblia, no me hablen de Dios. Hoy ama escuchar esas cosas. Nos damos cuenta, un vuelco. Bien, eso es obra del Espíritu Santo que va, ahí tenemos la palabra también, nos están ayudando con el griego. Notemos allí, neuma, la segunda palabra, el número 4151, ahí lo tenemos, dice viento. Y la última palabra, 4151, otra vez allí, eso es, ahí dice neumatos, que ya está declinada la palabra, que es neuma, y significa espíritu, dice abajo. Es la misma palabra. Jesús hizo un juego de ideas, y es que usó la palabra viento, así como el viento común. El texto habíamos leído recién, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, tú lo sientes. El viento que azota la cara, así es el Espíritu Santo. Sopla como quiere y tú lo sientes, pero tú no sabes por dónde va, de dónde viene, a dónde te lleva. Tú no sabes, pero sientes algo. Así ocurre el cambio en el corazón, adentro de un creyente. Dios quiere que se produzca ese cambio, para que entonces haya nuevos deseos, nuevas intenciones. Vamos a ver, ya estaba profetizado esto en Ezequiel capítulo 36. Todo esto estamos describiendo, el proceso de aquellos que defenderán la ley frente a la apostasía universal de la abominación desoladora, que Jesús profetizó en Mateo 24, acordémonos. Pero un primer cumplimiento de esa apostasía o de esa abominación desoladora con la invasión de los ejércitos romanos. Ahora hay un segundo cumplimiento de una nueva invasión, pero no de ejércitos carnales, otro tipo de ejércitos romanos, de Roma, vamos a mirar, del tiempo medieval. Pero miremos primeramente el texto de Ezequiel, capítulo 36, la obra del Espíritu Santo,
obrando en el corazón para que levanten en alto los mandamientos contra la apostasía universal que culminará en el Armagedón. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ya allí se hablaba del símbolo del bautismo. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón tierno, un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué quiere ponerlo Dios? Y ahí está la intención. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, los llevéis a la práctica. Notamos, este es el propósito de Dios. Hace una transformación en el alma por obra del Espíritu Santo, nos limpia con agua para que entonces con esa transformación podamos cumplir los mandamientos. Y en el caso de la última generación en la cual estamos entrando todos aquí en el planeta, porque creemos que Jesús viene pronto con tantas señales que se están produciendo. Allí saldrán los campeones de diferentes partes, en todo el mundo, que defienden la ley de Dios. Y a la vez los opuestos, aquellos que en rebelión absoluta contra la voluntad de Dios son arrastrados para luchar contra ellos. Vamos pues entonces a mirar en libro de Daniel, capítulo 7, ya la profecía que hablaba de esta apostasía, de esta negación de la ley de Dios, y que se va a verificar ya en tiempo medieval. Esto tiene que ver con profecías de tiempo, que ya miraremos en su momento, pero recordemos que el propósito de estas lecciones que estamos escuchando es ver en Jesús primeramente. Recordemos para que tengamos idea de lo que estamos escuchando. Él tiene claro como cumplimiento del mesiasgo la profecía. Él es el cumplimiento de la profecía. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dijo Jesús en su sermón en Nazaret, según Lucas 4, después de haber leído la profecía de Isaías 61, una profecía mesiánica. Como Jesús conocía las profecías, podía decir tranquilamente, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora. Pero cuando llegó la hora, allí dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Esto aparece en Lucas capítulo 22, 15. Jesús está temblando porque sabe que ya le llega el fin. Hasta ese tiempo él podía decir, como dice en Lucas 13, díganle a esa zorra, a Herodes que le decían los fariseos, ¿te quiere matar? Vete por ahí. No, díganles que yo me quedo hoy, mañana y pasado mañana. Tengo tarea para hacer. No tenía miedo, porque él conocía la profecía. Bien, Jesús, que la conoce, menciona esta profecía de la abominación desoladora en Mateo 24, que ya estudiamos, versículo 15, donde se habla de una invasión de ejércitos romanos, una abominación, porque ellos son personas que están en contra de la ley de Dios, contra su pueblo, aunque los judíos cada vez van para abajo, pero es el pueblo de Dios. Y entonces esa abominación desoladora va a atacar al pueblo de Dios. Pero un segundo cumplimiento de esa abominación desoladora, según Daniel 11:31, que ya miramos, eso tiene que ver con tiempos medievales, porque se da tiempo allí en Daniel 12:11, que dice, y durará por 1290 días. Y entonces al estudiar esos tiempos, que lo haremos más adelante, solamente permítanos seguir con el argumento. Es que hay dos cumplimientos de la abominación desoladora. Jesús se refirió al primero y Daniel 11:31 se refiere a un segundo cumplimiento. Este segundo cumplimiento es el que va llevando en apostasía, en rebelión contra la ley de Dios, hasta el clímax del Armagedón. Y los santos que heredan de Jesús su lealtad al mandamiento, sabiendo que lo ponen en alto, pero que también ellos mismos son aplastados por la exigencia de la ley de Dios. Nadie es ángel, nadie está por encima de la ley, todos estamos iguales. El mismo mandamiento que dice, no cometas adulterio al otro, me lo dice a mí. Y si dice, no insultes a tu hermano, me lo dice a mí. Los mismos mandamientos, es la misma orden. La única diferencia es que, primero, hay un poder de Dios, nueva naturaleza que está operando para luchar, y uno siente en la conciencia, como decía Jesús a Nicodemo,
Tú sientes el viento, pero no sabes de dónde viene o a dónde va, pero tú lo sientes. Así el Espíritu Santo que opera y uno va modificando su conducta, luchando contra el principal enemigo, que somos nosotros, contra nuestras inclinaciones y pasiones personales. Mientras vamos creciendo, allí entonces se arma poder para decir las cosas. Pero si cometemos pecado, ya lo dice Primera de Juan capítulo 2, 1, texto precioso que compartimos. No hay que desesperar. El Señor a esos hijos, si cometen pecado, Dios les puede perdonar. Miremos cómo lo expresa la primera carta de Juan capítulo 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación o la expiación o la purgación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, también por los de todo el mundo. Dios puede perdonar a todos, pero que nadie baje el estándar de la ley. Súbanlo en alto. Y cuando uno se descubre pecador, rápidamente recurra a la sanación. Pídale a Dios. Hay un intercesor. Hay un continuo intercesor y no una abominación desoladora que cambió por vírgenes y santos, como hemos comentado en la emisión anterior. Y eso es lo que a Dios ofendió. De eso trata el gran conflicto al cual estamos llegando con el clímax del Armagedón. Bien, vamos a ver ahora a continuación, en Daniel capítulo 7, cómo se gesta ya en profecía, se habla. Yo dije, así como Jesús se movía por profecías y quería que la gente estudiara la profecía, y especialmente esta que tiene que ver con la abominación desoladora que nos va a llevar a todos, y que la ley de Dios estará allí en el tapete. Esa es la voluntad de Dios, y que incluye el sábado. Este es otro tema u otro concepto importante de poner. Es todo un paquete, desde el primero al 10º mandamiento. Así fue como Jesús lo enseñó. Bien, miremos ahora en Daniel capítulo 7, desde el versículo 20 en adelante, cómo a Daniel se le va explicando el cumplimiento del símbolo que se miró en Daniel 7. Allí hay un símbolo de varios animales, pero vamos a ver la parte que nos interesa, la parte final, y es que el cuarto poder o el cuarto animal de esa visión de animales es el que realiza una obra terrible contra la voluntad y la ley de Dios. Miremos entonces. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, de la cuarta bestia, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Así que eran 10 cuernos y habla de un undécimo. Ese undécimo es el que va a causar gravísimo problema. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, y ahí entonces la explicación de ese cuarto poder o cuarta bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, decimos el undécimo, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y ahora sí, la obra que hace ese cuerno undécimo, y hablará palabras contra el Altísimo. Si queremos ubicarnos en el tiempo, esto es época medieval, reitero, desde el año 508 en adelante, que es la fecha en que la mayoría de los autores, los estudiosos, señalan como el inicio del tiempo medieval, de la época del medioevo. Bien, 508 porque allí Clodoveo I es el rey de los francos, futura Francia, pero es también el que habiendo sido pagano, influido por su esposa cristiana católica, el hombre se bautiza, pero él tiene un impacto por el cual se convierte en el policía del cristianismo de ese tiempo, conocido como catolicismo. Y él va a defender como dé lugar a esta doctrina contra los bárbaros, contra los otros cristianos disidentes, como los arrios, que eran gente que tenían conceptos bíblicos muy distorsionados, y este Clodoveo hace lo mejor que puede en su conciencia, defendiendo lo que él cree que es el honor de Dios, pero allí
sin darse cuenta él, quizás, necesariamente. Es cuando se produce la profecía, desde el 508. Y es cual que le quitan el continuo al príncipe de los cielos y ponen en su lugar la abominación desoladora. Y explicábamos ayer que el continuo se refiere a la continua intercesión, al continuo servicio de intercesión de Cristo, del príncipe que está en el cielo. Y se pone en su lugar, yo dije la expresión, gato por liebre, es poner la intercesión de vírgenes y santos que reemplazan la obra del Cristo y hacen que el hombre mire a la virgen o al santo que supuestamente intercede, al cual uno pide que en oración, que obre, que haga milagros, que perdone, etc. Y Dios, dijimos, se fastidia porque le quitaron el continuo, que es el continuo servicio de intercesión. Bien, esto duraría según Daniel 12:11, por 1290 días, años en la profecía. Y cuando ello se cumple, allí también se levantará un pueblo que pone en orden el correcto continuo o la correcta intercesión de Cristo y desenmascara esta abominación desoladora. Bien, miremos otra vez en Daniel capítulo 7, versículo 25, la profecía que anunciaba la aparición de este poder, se le llama 11º cuerno, que haría semejante obra, que es atacar la ley de Dios, para que se instaure allí la abominación desoladora. Miremoslo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Allí se nos indica el tiempo de actuación de este poder enemigo. En su momento, amigos, miraremos con detalle esta profecía para ver qué significa tiempo, tiempos y tiempo, en qué consistió los cambios que se produjeron, se verificaron en la ley de Dios. Esto es al comparar lo que trae Éxodo capítulo 20 con lo que actualmente conocemos como ley de Dios a través del catecismo. Al comparar ambos, allí veremos los cambios que se produjeron. Son graves. Éxodo 20 está claramente señalado, aún en la publicación del Catecismo Católico Romano de 1992, edición que está de dominio público. Allí se ve la comparación. Los editores pusieron allí, Éxodo 20 dice tal cosa, el Catecismo Católico Romano dice esto, y pareciera que es igual, y se notan los cambios, para que se cumpla la profecía de Daniel 7:25. Bien, esto que nos ayude a ver que había una profecía que indicaría que estas cosas ocurrirían, pero especialmente la aparición de la segunda aplicación de la abominación desoladora. Acordémonos, vamos a repasar nuevamente Mateo capítulo 24, versículo 15. Jesús ya había anticipado la aparición de la abominación desoladora en su primer cumplimiento con la invasión de los ejércitos romanos con Sestio Galo, que llega a Jerusalén. Le fue mal a este señor, los judíos tomaron victoria, pero se envalentonaron tanto en el año 66 que coparon Jerusalén y nunca más nadie pudo salir hasta su perdición durante 4 años, hasta que vinieron los ejércitos de Vespasiano, luego Tito, y destruyó totalmente Jerusalén. Bien, miremoslo cómo lo expresa Mateo 24, 15 en adelante. Por tanto, esto dijo Jesús, cuando veáis en el lugar santo, esto es Jerusalén, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esto ocurrió en el mes de octubre, noviembre, particularmente del año 66, cuando pudieron escapar los cristianos, pero escuchando la advertencia de Jesús, oren para no hacerlo en sábado. ¿Por qué? Porque de las 2 invasiones o sitios que hizo Sestio Galo, él hizo 2. En la primera, él se acercó y los judíos rebeldes lo atacaron en sábado. Y fue confusión. Sestio Galo no esperaba esa reacción de los judíos. Judíos belicosos, judíos ortodoxos, no cristianos, lógicamente, atacaron y los cristianos podían haberse escapado según la orden de Jesús. Cuando vean que está rodeada Jerusalén, huyan. Pero luego va a aclarar, no lo hagan en sábado. ¿Por qué? Porque Jesús ya podía ver con el tiempo. Porque después de atacarlo, 3 horas más tarde ya estaban regresando.
y que si hubieran encontrado cristianos escapando, los mataban también. Recordemos, 3 facciones guerrilleras judías, los idumeos, sicarios y celotes, que tomaron posesión de Jerusalén, rebeldes judíos. Y entonces Sestio Galo intenta la segunda vez, y la orden de Nerón, del emperador, era pacificar, quitar a esos rebeldes y poner orden como había habido hasta ese tiempo. En el segundo asedio, que duró unos pocos días más tarde, allí los cristianos que estaban todavía encerrados en Jerusalén, ellos no podían escapar, pero se acordaban del maestro, texto que ya vamos a leer. Allí entonces, nuevamente los judíos atacan. Hay una película bonita, una documental de la BBC, donde Josefo mismo narra, él fue testigo y el escritor que cuenta estas cosas, y que la BBC produjo en una dramatización de 53 minutos. Excelente película, muy bonita, tal como Josefo cuenta en sus libros, Guerra de los Judíos y Antigüedades. Bien, allí nuevamente los judíos atacan, pero cuando atacan ahora se exceden en el tiempo. No fue 3 horas de regreso, sino una semana. Tiempo más que suficiente para que los cristianos ahora sí pudieran escapar tranquilamente y no necesitar hacerlo en sábado. Y entonces se salen lunes, martes, miércoles, toda una semana, hasta 48 kilómetros. Esta gente, Antípatris dice la localidad, hasta donde Sestio Galo tuvo que huir. Allí los persiguieron y tuvieron muchísimas bajas los romanos contra pocas de los judíos. Y volvieron victoriosos nuevamente los judíos, pero ya los cristianos no estaban dentro de esa caldera que era Jerusalén, que iba a explotar en poco tiempo. Duró 4 años este sitio interno, y luego viene Vespasiano y Tito y los destruye a todos. Vamos a leer el texto de Jesús, la profecía que lo decía. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Invierno ya se estaba aproximando, allí el crudo invierno a partir de diciembre, en el hemisferio norte, en Israel, ya estaba próximo diciembre, y esto ocurre en noviembre, así que pudo haber sido antes, en oraciones que los cristianos tenían, que esto se aconteciera antes de que llegue el mes de diciembre, que iba a ser muy duro estar escapando en medio de la intemperie, de la inclemencia del tiempo. Amigos, con esto estamos mirando que Jesús les anunció a los discípulos, cuando venga la abominación desoladora, al que lee entienda, al mirar Daniel, la siguiente abominación desoladora, la del capítulo 11:31, ese texto, y 12:11, que nos da el tiempo, vemos el inicio de una apostasía que se convertirá en mundial, ecuménica, y un pueblo opuesto que levanta la ley de Dios, y aquí un pueblo que humilla la ley de Dios. Y el Señor quiere con esto que sus hijos conozcan cuál es la voluntad de Dios. Ya dijimos, su ley que incluye también el sábado. Esta es la razón por la que estos temas están incluidos también en esta miniserie de Jesús y el sábado, y especialmente del segundo Sinaí, todos estos numerosos temas que hemos compartido para que reflexionemos, para que podamos, si los miramos, estudiar los textos bíblicos, la argumentación que se trajo, histórica también, para que conozcamos que Dios quiere que sus hijos sean hijos fieles, obedientes a sus mandamientos. Amigos, ¿cómo nos sentimos? Este servidor anhela que tengamos paz en el corazón, primeramente porque hay un Dios que lleva el control de todas las cosas. Nada se le escapa. Lo profetiza con tiempo, lo dice, esto va a ocurrir, como es el caso del Armagedón. Pero él recomienda en el versículo 15, el versículo previo a la palabra Armagedón, del 16, de Apocalipsis 16, en el 16:15, dice, bienaventurado el que vigila su ropa para que no ande desnudo. ¿Lo tenemos allí? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado, feliz el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este es el mensaje que el Señor nos está exhortando en este último tiempo. Vigilen sus ropas espirituales. Un tema fascinante del estudio de que Dios nos cubre con sus ropas
así como Dios cubrió a Adán y Eva para que no anduvieran desnudos y avergonzados, Él los cubre. Así Él nos cubre en este tiempo de una ropa espiritual, una ropa simbólica, por la cual Dios nos mira limpios, a pesar de que somos muy pecadores. Pero Él dice, cuiden esa ropa, no la boten, no la ensucien, porque cuando llegue el Armagedón, yo voy a estar mirando quiénes son los que llevan esas ropas. Quisiéramos que ustedes las porten, las carguen también, que ustedes puedan acceder a esas ropas protectoras, de modo que cuando se desate el Armagedón, Dios tenga que castigar a todos aquellos que no cargaron su ropa protectora. Amigos, deseamos que Dios more con ustedes, agradecemos que siempre nos estén acompañando. Y hasta la siguiente emisión, rogamos que Dios los bendiga. Seguiremos avanzando un poco más hasta llegar al clímax de Apocalipsis respecto de esta apostasía o abominación desoladora, mundial y ecuménica, y el papel que le cabe al pueblo de Dios levantando la ley del Señor. Hasta que nos encontremos, que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada, por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.